Pedro, Simón Pedro, discípulo de Jesús. Imagina a un hombre que, después de haber negado a su mejor amigo 3 veces en la noche más oscura de su vida, termina pidiendo una muerte aún más humillante que la de su maestro, por puro amor y reverencia. Esta es la historia de Simón Pedro, el pescador que se convirtió en la roca de la fe cristiana y cuyo final desafía todo lo que creemos saber sobre el coraje, la redención y la humildad. ¿Qué impulsa a un hombre a pedir ser crucificado cabeza abajo? Descúbrelo y prepárate para adentrarte en una de las historias más conmovedoras y transformadoras de todos los tiempos. Simón Pedro, también conocido simplemente como Pedro, fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús y un pilar fundamental en la expansión del cristianismo tras la muerte y resurrección de Cristo. Su historia es inspiradora y llena de momentos clave que moldearon la fe cristiana desde sus inicios. A continuación, te narro en detalle la vida de Pedro después de la muerte de Cristo, sus hazañas, milagros y su martirio. Pedro después de la resurrección de Cristo. Después de la resurrección de Jesús, Pedro se convirtió en un líder indiscutible entre los apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos muestra cómo Pedro asumió un rol destacado en la comunidad cristiana primitiva. Su valentía y su fe renovada lo llevaron a predicar con gran fervor el mensaje de Cristo resucitado. Una de las primeras hazañas de Pedro fue en el día de Pentecostés. 50 días después de la resurrección de Jesús, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, que descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego. Inspirado por el Espíritu, Pedro pronunció un sermón poderoso ante una multitud en Jerusalén, que resultó en la conversión de unas 3.000 personas. Hechos 2, 14-41. Este evento marcó el nacimiento oficial de la Iglesia cristiana. Milagros y predicación. Pedro no solo predicó con palabras, sino también con acciones. Se le atribuyen varios milagros significativos, los cuales consolidaron su autoridad y la veracidad del mensaje que proclamaba. Curación del hombre cojo. Uno de los milagros más destacados de Pedro se encuentra en Hechos 3, 1-10. Junto con Juan, Pedro se dirigía al templo para orar cuando se encontraron con un hombre que había sido cojo desde su nacimiento. Este hombre, que pedía limosna, les pidió ayuda. Pedro, mirándolo fijamente, le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Inmediatamente, el hombre se levantó, sus pies y tobillos se fortalecieron, y comenzó a caminar, saltar y alabar a Dios. Este milagro atrajo a una multitud, a la que Pedro predicó nuevamente, llamando a la gente al arrepentimiento y a la fe en Jesús. Resurrección de Tabita, Dorcas en Hechos 9, 36-43, Pedro resucitó a una mujer llamada Tabita, conocida también como Dorcas. Ella era una discípula en Joppe, actual Jaffa, conocida por sus buenas obras y caridad. Tras su muerte, Pedro fue llamado, y después de orar, le dijo: «Tabita, levántate». Al instante, ella abrió los ojos y se sentó, lo que causó un gran impacto en la comunidad, llevando a muchos a creer en el Señor. El caso de Ananías y Safira, aunque no es un milagro en el sentido tradicional, en Hechos 5, 1-11, Pedro confrontó a un matrimonio, Ananías y Safira, por mentir sobre la cantidad de dinero que donaron a la comunidad cristiana. Después de ser expuestos por Pedro, ambos cayeron muertos, lo que infundió un gran temor reverente en la iglesia primitiva. Liderazgo y expansión del cristianismo. Pedro fue también un pionero en llevar el mensaje de Cristo más allá del ámbito judío. En un momento crucial de su ministerio, Pedro tuvo una visión en la que Dios le mostró que el mensaje del Evangelio debía ser llevado a los gentiles, no judíos. Este momento se narra en Hechos 10, cuando Pedro es llamado a la casa de Cornelio, un centurión romano. Allí, Pedro predicó el Evangelio, y sorprendentemente, el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles tal como lo había hecho sobre los judíos en Pentecostés. Pedro entonces bautizó a Cornelio y a toda su casa, abriendo así la puerta para la expansión del cristianismo entre los no judíos. Además, Pedro jugó un papel central en el Concilio de Jerusalén, donde se debatió si los gentiles convertidos al cristianismo debían seguir las leyes judías, como la circuncisión. Pedro abogó con fuerza por la libertad de los gentiles respecto a las leyes judías,
argumentando que la salvación era por gracia y no por la observancia de la ley. Hechos 15, 7-11. Esta decisión permitió que el cristianismo se expandiera más fácilmente entre las diversas culturas del Imperio Romano. El martirio de Pedro. A medida que el cristianismo crecía, también crecía la persecución. Según la tradición, Pedro fue arrestado en Roma durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón. Alrededor del año 64 después de Cristo, Pedro fue condenado a morir crucificado. Pero él, recordando la muerte de su maestro, pidió ser crucificado cabeza abajo, ya que no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. Su martirio es un testimonio de su fe inquebrantable y su humildad, características que marcaron su vida entera. El contexto de su martirio. Simón Pedro pasó gran parte de sus últimos años predicando en Roma, donde se encontraba una comunidad cristiana creciente, pero también enfrentando un entorno hostil. Durante este tiempo, Roma estaba bajo el gobierno del emperador Nerón, conocido por su crueldad y especialmente por la persecución de los cristianos. En el año 64 después de Cristo, un gran incendio devastó Roma, y aunque las causas exactas siguen siendo un tema de debate, Nerón culpó a los cristianos, desencadenando una brutal persecución. Muchos cristianos fueron arrestados y ejecutados de maneras horribles, y Pedro no fue la excepción. El arresto y condena de Pedro. La tradición sostiene que Pedro fue arrestado en Roma y condenado a muerte. A diferencia de otros apóstoles que murieron por la espada o lapidados, Pedro fue sentenciado a morir crucificado, una forma de ejecución reservada para los esclavos, rebeldes y los criminales más despreciados, destinada a provocar una muerte lenta y dolorosa. La crucifixión era una forma de castigo extremadamente brutal, no solo física, sino también psicológicamente, ya que la víctima era expuesta públicamente, humillada y dejada a sufrir durante horas o incluso días. La petición de Pedro: ser crucificado cabeza abajo. Lo que hace única la muerte de Pedro es su petición de ser crucificado cabeza abajo. Según la tradición, recogida por escritores cristianos tempranos como Orígenes y más tarde Eusebio de Cesarea, Pedro no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor, Jesucristo. En un acto de profunda humildad, pidió a sus verdugos que lo crucificaran al revés, con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo. Este acto no solo muestra su reverencia hacia Jesús, sino que también es un poderoso testimonio de su transformación. Pedro, que en un tiempo había negado a Jesús 3 veces por temor a ser arrestado, ahora demostraba un valor y una fe inquebrantables, aceptando una muerte aún más humillante que la de su maestro, pero con el propósito de honrarlo. El martirio en Roma. Aunque no hay relatos contemporáneos que detallen el momento exacto de su muerte, los escritos de los primeros cristianos confirman que Pedro fue martirizado en Roma, probablemente en el año 64 o 65 después de Cristo. Se cree que fue crucificado en la Colina Vaticana, lugar que más tarde se convirtió en uno de los sitios más sagrados del cristianismo. Sobre su tumba se construyó la Basílica de San Pedro, uno de los templos más importantes y venerados del mundo cristiano. Significado y legado de su muerte. La muerte de Pedro, cabeza abajo, es un símbolo profundo de su humildad y su dedicación a Cristo. Este sacrificio es visto por los cristianos como la culminación de su vida de servicio y su compromiso con la misión de Jesús. El apóstol, que en un momento fue impulsivo y a veces débil, terminó su vida como un mártir valiente, firme en su fe hasta el último aliento. El martirio de Pedro también solidificó su papel como la roca sobre la cual Jesús dijo que edificaría su iglesia, Mateo 4:18. Su vida y muerte inspiran a millones de personas a seguir su ejemplo de fe, humildad y perseverancia en medio de la adversidad. La historia de Pedro es un recordatorio poderoso de la transformación que puede ocurrir cuando alguien se entrega completamente a Dios, y de cómo esa transformación puede dejar un legado duradero en la historia de la fe. La vida de Pedro después de la muerte de Jesús es un ejemplo poderoso de transformación y dedicación. De ser un simple pescador, con momentos de dudas y negaciones, se convirtió en la roca sobre la cual se edificó la iglesia cristiana. Su liderazgo, milagros y martirio reflejan su profundo amor por Cristo y su misión de llevar el mensaje de salvación al mundo. La historia de Pedro nos muestra que, con fe y el poder del Espíritu Santo, cualquier persona puede ser transformada para cumplir un propósito divino,
sin importar sus limitaciones o errores pasados.